Bueno, vamos a dar inicio a esta jornada de finanzas organizada por el Instituto Juan de Mariana, en la que Value School, pues, como pueden ver, sirve como huésped. Entonces, en primer lugar, agradecer a esta casa el espacio y el tiempo en todo lo que ha implicado, pues, organizar este evento. Muchas gracias a ustedes por asistir, además por asistir puntuales, y por supuesto gracias a los ponentes, ¿no? Para el Juan de Mariana esta es una actividad clásica, muy relevante, que esperamos seguir organizando. Y bueno, sepan que desde el Juan de Mariana y en mi nombre, soy Eduardo Fernández, pues están cordialmente invitados a todas las actividades que desde nuestro instituto se hacen por semana y el fin de semana. Nuestras conferencias tradicionales son los sábados, a una hora complicada, de 8 a 10 de la tarde, pero sepan que son bienvenidos. Le voy a pasar la palabra a Domingo Soriano, que ejercerá como moderador esta tarde. Como saben, el panel está compuesto por Javier Ruiz y por Otto Dolsky, pero Domingo introducirá un poquito el currículum y bueno, el perfil de nuestros invitados esta tarde. Muchas gracias a todos y nuevamente bienvenidos. Gracias, Eduardo. Sí, me toca a mí presentar el panel. Voy a intentar hablar poco para que hablen ellos mucho. Y decía Eduardo que me toca a mí presentar el currículum de nuestros invitados, y me he puesto ahora a prepararlo, pero hace 10 minutos, porque, bueno, a lo largo de hoy, ayer, me preguntaba la gente y yo decía, no, voy a un panel. Pues sí, lo presento yo. ¿Con quién? Pues con Javier Ruiz de Oros y con Otto Dolsky de... No vale. sé. Perfecto, Otto Dolsky, sí. Esto es un reto, es una sola vocal entre 6 consonantes, es un reto. Yo decía Otto de Magallanes y Javier de Oros. Y yo estaba así tan feliz, y de repente cuando iba, digo, oye, que soy el presentador, que tengo que hacer una presentación más formal. Pero ahora iré con eso porque creo que es, en realidad, lo que les define realmente es eso. Javier Ruiz, director de inversiones de Oros Asset Management, empezó en DWS Inversiones, Credit Suisse, a partir de 2007 en Metagestión, y desde 2012 director de inversiones de Metagestión. En 2018 crea junto a Alejandro y Miguel, sus compañeros, un proyecto nuevo, Oros, y pues sale de Metagestión y funda esa nueva gestora que lleva pues ahora casi un año de vida, más o menos, ahora mismo, a finales de mayo. Y bueno, pues un proyecto incipiente, muy bonito, en un momento complicado de los mercados, pero un proyecto precioso. Y Otto lleva 25 años en el sector. He podido ver este Bank, Interding, Bank Pyme, Sabadell Inversiones, licenciado en, esto sí que es un reto, Bundeshandelsakademie. Sí, en Viena, económica. En Viena, licenciado en Viena, sí, mejor. Soy austríaco. Pero en realidad, todo esto es verdad, pero estos currículums son, pues bueno, habituales, personas que trabajan en el sector financiero, pero probablemente si yo tuviera que definir de verdad a las personas que me acompañan, sería Otto de Magallanes, Javier de Oros, y como cliente que soy de los dos, esto no sé si puede decir, pero bueno, yo lo digo, como soy cliente de los dos desde hace muchos años, así es como los defino, porque así es como los conocí yo. Y en realidad lo que mejor les define es eso, es su track record, primero en Metagestión durante todos esos años y ahora en este año y en los años que vengan en Oros, y lo que hacéis en Magallanes. Así que casi mi primera pregunta es esa. El título del panel son ventajas, virtudes y también posibles problemas o defectos que pueda tener Value Investing. Entonces, en vuestra experiencia como gestores, ¿qué es lo que os atrajo al Value Investing? ¿Por qué decidisteis ser un día gestores en el sector financiero y más allá de gestores Value Investing? ¿Quién quiere empezar? Sí, empiezo yo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al Instituto Juan de Mariana y a Value School. Bueno, yo realmente tuve la inmensa suerte hace ya muchos años de conocer a Iván Martín. Sabemos que también ha pasado por el Banco Sabadell, luego Santander, y luego fundó hace 4 años y medio Magallanes. Y realmente no podía tener más suerte en mi vida profesional de encontrarme con Iván, y que yo he sido uno de los elegidos para formar parte de su equipo. Y para mí, yo tengo que decir,
El value investing, lo hemos comentado antes, virtudes y defectos. Hemos discutido que hay un defecto, pero posiblemente no encontramos muchos, porque para nosotros es la manera de enfocarnos al mundo de inversiones con más sentido común. Como dicen estos dos señores que están fuera, que nos inspiran, Charlie Munger y Warren Buffett, la inversión en valor al final es la inversión más inteligente, que tú encuentras, tú analizas un valor, eres capaz de analizarlo, de valorarlo, y luego si tienes suficiente descuento, si compras por debajo de ese valor fundamental, pues lo compras. Entonces, el único defecto es el plazo, el tiempo, el horizonte temporal. Esa filosofía necesita mucho temperamento, mucho trabajo, mucha disciplina y creo mucho estómago, mucho temperamento, como he dicho. Y yo creo que el único el defecto que encuentro es el tiempo, que las ideas necesitan su tiempo para su maduración, digamos. Javier, ¿tú cómo definirías el value y por qué te atrajo? Al final, bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que al final value investing es como invertir, o para mí la única manera de invertir con sentido común. En el sentido de que al final las cotizaciones lo único que reflejan es el precio de las participaciones de empresas. Entonces al final lo que estamos haciendo es invertir en compañías que existen, que son reales, que tienen un negocio detrás y nuestro trabajo simplemente es entender ese negocio, ¿no? Entonces muchas veces se pierde un poco la perspectiva de que porque la bolsa es muy volátil, la bolsa se mueve mucho, no hay una realidad detrás de esos precios y el comportamiento humano, que es lo que genera al final la problemática, como explicaba Otto, de esta filosofía de inversión y lo que a su vez genera la oportunidad de que funcione, es lo que hace que nos olvidemos de todo lo que hay detrás y nos dejemos llevar por las emociones, ¿no? Entonces al final lo que me atrae es que tiene sentido, es que a muy largo plazo, si vas de la mano de buenos empresarios y de buenos negocios, te va a ir muy bien, siempre que te aproveches de las oportunidades que te da el mercado comprando a precios atractivos. Entonces, es un concepto muy sencillo de entender, pero a la vez muy difícil de poner en práctica, y eso es lo que genera que funcione como funciona, porque si fuera fácil de poner en práctica, dejaría de funcionar automáticamente porque todo el mundo haríamos lo mismo. Correcto. Es difícil de poner en práctica. Yo les voy a tratar de tirar porque, a ver, yo también soy bastante convencido en el value investing, yo creo que por eso estamos aquí, pero vamos a ver si, por lo menos, no sé si defectos, pero sí las alertas que tiene que tener la gente, saber si esto es para todo el mundo, para todos los momentos de tu vida, para todo el dinero que tengas. Entonces, dices, complicado poner en práctica. Yo diría, complicado poner en práctica como inversor y también, como inversor me refiero a elegir las acciones que puedas querer en cartera, pero también me da la sensación de que es muy complicado de, simplemente como partícipe en un fondo, mantenerse en esos momentos en los que el mercado no refleja el valor que estima, porque, bueno, pues allí uno ve que cae su cartera un 20%. Entonces, ¿vosotros creéis que todas las personas pueden ser inversores value investing? ¿Se lo recomendaríais a todo el mundo? ¿Le haríais algunas salvedades a algunos de los que nos estén viendo aquí o en su casa? Pues yo creo, estoy al 1000% convencido, como hemos dicho, que es la manera más inteligente de invertir, que el value investing, para aquellas personas que están dispuestos vaivenes a lo largo de sus inversiones, primero hay que preguntarse si las personas están dispuestas a entrar en renta variable, porque ahí había un gráfico muy interesante de estos dos señores, Charlie Munger y Warren Buffett. Todos conocemos sus shareholder letters que publican cada año. Y hay una historia de este año 65, son 54 cartas. En esta época el Standard & Poor's ha subido en promedio un 10%. Entonces es excelente. Difícilmente los 50 próximos años van a repetir este retorno. Pero estos dos señores han conseguido un 20%. Eso es imposible repetirlo. Digamos, un señor que ha metido 100 en el Standard & Poor's en el 65
ahora tiene, si me acuerdo bien, 15.000. Uno que ha metido con estos dos señores tiene 1.100.000. Y eso, hay que acordarse de esto, el largo plazo, la paciencia. En los 4 periodos, en estos 50 y pico años, hubo 4 periodos, lo tengo en la cabeza porque me lo he dado ayer, 4 periodos que han perdido una barbaridad. En los años 70 y pico hubo la burbuja de los Nifty 50. Me acuerdo un poco de los TMTs, porque eso me tocaba a mí personalmente, porque tuve que gestionar el fondo contra mi voluntad casi. Y ahora un poquito los FANGs. Y el fondo bajó, Berkshire, el vehículo, un 50 y pico %. Luego hubo el crack del 87, cayó un 30 y pico. Y luego de 2 eventos muy recientes, la burbuja TMT y la crisis financiera, también ambos casos perdieron un 50%. Entonces son caídas muy fuertes, pero a largo plazo ni te das cuenta. Pueden mirar el crack del 87, no te das cuenta. Entonces, renta variable es para el largo plazo. Si la renta variable sirve para el largo plazo, pues entonces todavía estoy más convencido que dentro de renta variable, la inversión en value investing, pues es totalmente recomendable para todo el mundo, diría. Correcto. Bueno, ya vamos sacando. Si queremos invertir largo plazo en la bolsa, esa pregunta. Probablemente la bolsa sea el vehículo que históricamente da más rentabilidades y además con menor riesgo, en el sentido de que a largo plazo es la que tienes más seguro de que te va a dar esas buenas rentabilidades. También es cierto que hay que hacerlo de una determinada forma, diversificado, siempre decimos, sabiendo lo que uno invierte y sabiendo que va a haber grandes oscilaciones en el movimiento del mercado. El value, para que Munger y Buffett saquen esas rentabilidades, es porque han hecho cosas que no hacían los demás. Es decir, se han puesto, digamos, esta palabra contraria, ¿no? En inglés, han hecho lo contrario de lo que todo el mundo decía que había que hacer. Pero claro, ahí hay un punto muy complicado de manejar, que solo los grandes gestores como vosotros sabéis manejar, que es... una cosa es hacer lo contrario de lo que todo el mundo dice, buscando una rentabilidad, y otra cosa es caer en la, no sé si decirlo, prepotencia, el orgullo de incluso ver que se te está cayendo una acción en 50% y decir, no, yo sigo teniendo razón, ni siquiera plantearte que puedas haberte equivocado en tu planteamiento inicial. Entonces, ¿cómo manejáis eso? Por una parte, la necesidad, porque es imprescindible para el value, ser contrario, ir en dirección opuesta a las modas. Y por otra parte, el value es una filosofía muy de gente humilde, gente que está constantemente queriendo aprender. Ahí hay un punto de equilibrio muy complicado. Eso lo decía Seth Klarman, que es un inversor muy conocido en el mundo value. Decía que el value investing al final es una mezcla de arrogancia con humildad por eso mismo, ¿no? Porque arrogancia porque estás diciendo que tú sabes más que el resto y humildad a la vez porque eres consciente de que puedes estar equivocándote en tu análisis, y ahí es donde entra el margen de seguridad. Entonces yo creo que el equilibrio te lo tiene que dar siempre el margen de seguridad, el precio que estás pagando por lo que estás comprando, el riesgo de pérdida, minimizarlo al máximo cuando estás invirtiendo, y luego ser sincero contigo mismo, saber hasta dónde puedes llegar con tu análisis. Es imposible que todo el mundo sepa de todo, entonces al final, tirando otra vez de Buffett y Munger, ¿no? Hay que centrarse en el círculo de competencia, en lo que uno entiende, no podemos pretender llegar donde no llegamos ni autoengañarnos, y ahí es donde viene el equilibrio de humildad, y lo otro viene por el trabajo bien hecho, y tienes que tener la convicción también para invertir, eso es así, porque si no, obviamente no vas a beneficiarte nunca de ese conocimiento que has adquirido. Y luego, obviamente, con el paso del tiempo, revisar continuamente tu tesis de inversión, no solo cuando baja, también cuando sube. A veces vendemos compañías ganando dinero porque nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado en la tesis de inversión, que muchas veces, me salgo un poco de esto, ¿no? Pero muchas veces asocia los errores a perder dinero y otras veces se cometen errores ganando dinero, ¿no? Pero bueno. Correcto, y otras veces se cometen errores no vende, porque dice, bueno, ya he ganado el 30, vendo ya que ya estoy ya suficiente. Es como, no, si esto tiene un potencial de revalorización del 200 o el 300, eso es un error. Uno de los errores más clásicos de los inversores pequeños, hay uno que está claro, perder el 20, tener miedo y vender. Pero hay otro que también es muy clásico, que es ganar el 20 y vender porque has ganado el 20. Es como, hombre, no, la cuestión aquí debería ser si tienes potencial para que suba un 200% más o no.
¿Vosotros cómo manejáis esto? Esta mezcla entre arrogancia y humildad que hay que tener para ser un buen inversor value. Bueno, para decir, voy a hacerlo con que todo el mundo, pero... Arrogante nada. Pero claro, lo que dice Javier... O valiente. Hay que ser valiente y en cierto modo sí, arrogante, porque si lo dicen, la inversión en el valor al final sí es un camino solitario. Porque si tú quieres buscar o encontrar valores que están realmente baratos, porque al final el punto principal para nosotros es comprar buenas compañías, buen balance, ventajas competitivas, pero es comprar barato. El punto de partida es esta. Entonces, cuando tú quieres comprar algo barato, con tanta sofisticación hoy en día en el mundo, pues tienes que ir a sitios que no son muy cómodos. Tienes que ir a los valores que han caído y por algo caen. Entonces nuestro primer trabajo es esa caída es temporal, algo temporal o es algo estructural. Me refiero por ejemplo a algunos sectores que tenemos bastante peso como los coches o como fertilizantes o como barcos o retailers. Entonces, en ese sentido, posiblemente sí necesitas cierta, no sé, arrogancia, pero sobre todo mucho trabajo. Necesitas mucho trabajo para entender si estas caídas que se producen son estructurales, que digamos que no hay retorno, o si es algo temporal. Entonces aquí quiero mencionar a Howard Marks, otro de los grandes, otro de nuestros ídolos, que se dice una cosa muy interesante. En todas las cabezas, un poco en las mentes, tenemos extrapolar. La última tendencia, el último resultado que conocemos, lo extrapolamos. Si ha salido algo malo, pues va a durar toda la vida. Pero la vida no es así. La vida es ese famoso péndulo del que habla el Howard Marks. Entonces nosotros nos aprovechamos de ese péndulo y cuando realmente hay una presión vendedora en un sector o en una compañía, lo analizamos, lo miramos, el balance, intentamos entender el negocio fundamental. Entonces luego si tenemos esa margen de seguridad, hacemos nuestro trabajo. Entonces sí tienes que tener esa valentía, porque durante mucho tiempo vas a sufrir. Es imposible que hoy te metes en algo que está odiado y a partir de mañana sube. Entonces, lo más probable es que te metas y sufres un buen tiempo. Sí, no solamente... A ver, yo no he trabajado nunca, me estoy aquí poniendo... Yo soy inversor, yo me fío de ellos. Pero no solamente sufrís, a mí me da la sensación de que sufrís, pero además no es un sufrimiento solitario en el sentido de que no estás solo en el despacho, sino que es un sufrimiento en el que además casi te señalan. Es decir, a Buffett en los años 90 era estas portadas de Buffett ha perdido el toque, Buffett no se entera de nada, está ya mayor, está viejo porque no se entera de que el dinero aquí está en las compañías tecnológicas. No sé cómo vivís eso. Eso sí que puede ser decíamos, ventajas del value para vosotros, porque debe haber momentos en los que estáis en el sector que no está muy de moda y encima, pues no sé si iba a decir el hazme reír, pero sí que hay un cierto sentimiento de no os enteráis, habéis perdido el punto. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja abrir el periódico todos los días y decir el sector que está en portada de la prensa es justo del que yo no llevo ni una acción? Y el que da malas noticias es el que yo estoy hasta arriba. Eso es el trabajo, el sentido común, eso hace la piña, el equipo, porque claro, esta filosofía no puedes hacer en una institución grande que a lo mejor te miden el benchmark cada día con tu vecino o cada semana. Entonces yo creo que esos son los factores importantes para poder hacer eso, para que tu jefe o que todo el equipo va a la misma, porque la verdad lo que tú dices, Domingo, es que cuando te metes en un sector odiado o con problemas temporales, estás señalado. Me acuerdo muy bien de una cosa que de verdad que fue brutal. En 2016, cuando cayeron tanto los commodities, también cayeron el precio wholesale de la luz, de la electricidad. Y mucha gente dijeron, bueno, con tantas energías renovables, el precio de la luz va a cero. Entonces se dio la situación que pudiste comprar una compañía preciosa austríaca, Verbund, que son centrales hidroeléctricas. Claro, la gente, los analistas, solo se fijaban en el último beneficio. El beneficio cae fuerte, debido a que el precio de la luz cae.
pero has tenido unos activos irreplicables, en concreto 120 centrales hidroeléctricas en Austria, con todos sus ríos, con todo el agua. Entonces, durante un momento, incluso vino un señor que nos quería apostar con nosotros una comida y decía, vosotros estáis equivocados, el precio de la luz tiende a cero. Bueno, eso hay que aguantar, porque te vienen con argumentos muy potentes. Entonces, tiene que salir el sentido común. Tienes que pensar en tu trabajo, en un poco el péndulo. Y ahora me hace mucha gracia. Lo hemos visto demasiado pronto, como nos suele pasar, porque ahora no para de subir. Ahora me hace mucha gracia. En los últimos meses ves un poco las noticias y no saben cómo frenar la subida de la luz. Y en este mundo estamos, creo. En eso, el mundo de extremos, el péndulo. Decía Otto, me ha parecido interesante, que sería muy complicado en una institución grande desarrollar value investing. No sé si tú opinas lo mismo, que es en España, la verdad es que la experiencia que en España hay muchas gestoras value que han surgido en los últimos años, yo creo que es una buena noticia, pero es verdad que casi todas ellas son pequeñas, no asociadas a grandes instituciones financieras. No sé si tú opinas también, Javier, que es casi imposible llevar esta filosofía en un gran mastodonte del sector financiero. Y dos, también si tiene que ser una filosofía, ahora ya hablo desde el punto de vista del cliente, que es obligatoriamente minoritaria. Que incluso aunque haya dado buenos resultados en el pasado, pero que no sé si la mayoría de la gente que está ahí fuera lo podría soportar. Yo creo que va un poco por países también, ¿no? Que España quizá la cultura financiera, la cultura del ahorro no es tan madura como puede ser en economías anglosajonas, como puede ser pues, Reino Unido, Estados Unidos, donde la gestión independiente tiene una cuota de mercado mucho más alta y además el tamaño de esas gestoras sí que alcanzan 20.000 millones de patrimonio, por decir cifras de las altas, ¿no? Pero yo creo que sí es posible con un tamaño grande hacer value investing, lo que pasa es que siendo consciente también a qué tipo de activos puedes dirigirte, a lo mejor no solo en bolsa y tienes que ir a otro tipo de activos, porque el tamaño al final, ceteris paribus, ¿no? Igual por igual es un problema, porque cuanto más tamaño tienes, menos rentabilidad vas a conseguir. Eso sí, cada euro que entra en el fondo es menos dinero que vamos a dar a nuestros partícipes. Entonces, el tamaño siempre es una ventaja, pero creo que no es una limitación para poder hacer value investing. Y la segunda... respecto a los clientes, si desde el punto de vista de los clientes es inevitable. Muchas veces, a ver, Value School ha estado bastante en estos meses desde que está en marcha. Hay muchas iniciativas cada vez más de educación financiera. Ahora tenemos el programa de radio, bueno, muchas cosas. Y sin embargo, son iniciativas de educación financiera que tratan de convencer a la gente de, oye, por aquí hay un camino, pues la bolsa como inversión a medio y largo plazo está muy bien. Y yo hay veces digo, a lo mejor es que pero luego ves las cifras que te da Inverco de partícipes y ves que el 95% del dinero en España está en los fondos y en los planes de pensiones del sector financiero tradicionales. No sé si es que es inevitable que una filosofía como esta sea minoritaria, o sea, o es una cuestión de esa falta de conocimientos financieros en España. No sé si hay algún país en el que el 60% del dinero está en fondos value o en fondos... Ya ni siquiera vale, porque cuando empiezas a tener esa cantidad de dinero, pues ya casi si todo es value, ya dejas de ser value, ¿no? Pero bueno, digamos con esa filosofía un poco más tranquila de largo plazo, no sé si hay algún país que cumpla esas características. Porcentajes no sé, pero sí que te digo que España es de los más minoritarios en ese sentido, pero yo creo que es un tema tradicional, no sé si por qué llegó más tarde aquí la democracia, no sé si va por ahí o qué, pero bueno, al final históricamente es verdad que el sector bancario ha canalizado todo el ahorro de los españoles y con sus virtudes y sus defectos al final. Entonces la gestión independiente no cuadra quizá al 100% con la cultura de una entidad bancaria, con su objetivo, que al final los incentivos mueven el mundo, ¿no? Entonces cada institución busca su beneficio de determinadas maneras y quizá una gestión como la nuestra, que es volátil, que es activa, que se separa de los índices, no es muy vendible en una sucursal en la que quieres prometer a alguien un producto que te voy a garantizar X rentabilidad durante 3 años. No puedes hacerlo con nuestro tipo de producto. Puedes decirle, con esta filosofía, normalmente haciendo las cosas bien conseguiremos en 10 años que tengas bastante más dinero.
pero claro, por el camino hay que soportar volatilidad y la gente no está acostumbrada a eso. La gente está acostumbrada a ir a la sucursal y decir, quiero ganar tanto y además sin asumir ningún riesgo. Y eso no existe, pero si no se le explica eso, porque no hay incentivos para explicar eso, pues no tiene sentido ese tipo de productos en el otro canal. Pero bueno, me niego a pensar que nos vamos a quedar con un tamaño reducido y espero que con los años vayamos ganando más notoriedad por el bien de todos los españoles al final, porque el ahorro vaya creciendo. Otto, tú desde fuera, ¿cómo lo ves? ¿Como austriaco? Eso es medio español. Eso ya lo vemos. No. No, pero vivo 23 años aquí, entonces, bueno... Pero es muy diferente la forma de invertir o la forma de acercarse, ya no de invertir, Austria, acercarse al value de los españoles respecto a los austriacos o los hermanos, es parecido. Tristemente, Austria está peor. Se intentaba hacer una conferencia de value investing en Viena el año pasado y no era posible. Porque, bueno, todavía no se conoce posiblemente este enfoque, ese tipo de inversión. Entonces, yo creo, claro, los bancos no están interesados en esto se publique demasiado, porque ellos pues están muy bien como están, digamos, vendiendo sus productos, no apartarse mucho del benchmark, y eso otra vez, creo, no sé si ha dicho Warren Buffett o Peter Lynch, si tú inviertes en IBM y cae, nadie le va a decir nada, pero si tú inviertes en una compañía, no sé, la que sea, lingotes especiales, pues decía, me viene a la cabeza, o la que sea, Miquel y Costas, pues te preguntan a ti. Entonces es el famoso carrier risk, ¿no? El riesgo reputacional, el riesgo de que tú pierdas tu asiento. Entonces, claro, ¿quién va a asumir ese riesgo en una institución financiera, en un banco? Entonces, hay que romper eso. Y nosotros, gracias a Javier, gracias a Cobas, a todos que realmente toman esa iniciativa tan bonita de lanzar esos proyectos, pues estamos intentando romper esto. Correcto. Y hablábamos, vamos a volver casi al inicio porque eso hemos apuntado como posible desventaja, problema, o el tema más complicado de manejar, el tema del tiempo. Entonces, ¿cuál vosotros creéis que es el tiempo mínimo? Yo creo que muchos de los que están aquí probablemente ya conocen un poco el value investing incluso, pero ¿cuál es el tiempo mínimo que vosotros les recomendaréis a ellos? Y también cuando ellos tengan que transmitir esto a sus familias, a la gente que les esté preguntando o que ellos les recomienden, ¿cuáles son esos plazos mínimos que uno se tiene que fijar? ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Porque ya no solo es una cuestión de tiempo, es decir, yo creo que decirle a una persona, bueno, vas a meter aquí el dinero y tienes que esperar 10 años, eso es fácil. Incluso es fácil que esa persona te diga, venga, pues lo meto ahí y espero 10 años, pero yo creo que lo más importante es contarle previamente lo que puede ocurrir en esos 10 años, que puede ser muy duro. No sé si son 10 años, yo he puesto que es 10 años, pero ¿cuál es el tiempo que vosotros dijerais? También cuando una persona se acerca y dice, yo tengo 55 años, quiero ahorrar para la jubilación, ¿mi sitio es el value o no lo es? Claro, también es una pregunta interesante. ¿A partir de qué momento a lo mejor decir, mira, déjatelo en el depósito del banco y no juegues? Nosotros lo primero que hacemos siempre es explicarle al cliente que el dinero que meta en renta variable tiene que ser dinero que no vaya a necesitar mínimo 5 años, idealmente a partir de 7 o 10 que comentas, porque no puedes garantizarle que dentro de un año la bolsa no se vaya para abajo y se encuentre con que tiene un 30% menos. Entonces, ¿vas a necesitar el dinero en el peor momento? No tiene sentido. Entonces, este tipo de producto, por eso lo dejas en el banco, en el colchón o donde quieras, pero no lo inviertas, eso es lo primero. Entonces, plazos mínimos eso, pero la gracia de esto es dejar que la capitalización compuesta haga su trabajo y que el dinero vaya componiéndose con el paso del tiempo. Sirva de dato que a mí siempre me maravilla, hablando otra vez de Warren Buffett, que al final es el exponente que tenemos todos, ¿no? Pero él a partir de los 65 años es cuando ha hecho el grueso de su fortuna, que es un poco, si lo pensamos, porque al final la capitalización compuesta es una curva exponencial y hace que cada vez se acelere más esa generación de riqueza. Entonces, todo el dinero que tiene hoy Buffett, el grueso de todo eso lo hizo a partir de los 65 años. No quiere decir que antes no fuera millonario, pero el grueso lo ha hecho después. Entonces esa es la gracia al final de esto, dejar que el dinero se vaya componiendo. Yo aconsejaría ir haciendo aportaciones continuamente y que sea un dinero que no vayamos a utilizar ni necesitar siempre. Tienes un poco la idea y olvidarse
porque esto es volátil. Entonces, la cabeza, uno se sabe muy bien la teoría, pero es que nos pasa a nosotros al final, te entran las dudas continuamente. Entonces necesitas... Magallanes, nosotros pues funcionamos con un proceso de inversión que trata de aislar el componente psicológico en nuestras tomas de decisiones. Eso la gente que no está gestionando su dinero profesionalmente, que no está decidiendo con criterios sólidos dónde invertir, se lo está perdiendo y entonces la psicología le puede jugar malas pasadas en los peores momentos. Por eso yo aconsejaría hacer aportaciones periódicas, olvidarse y en larguísimo plazo. Sí, olvidarse es, Otto, ¿cómo está hoy el IBEX? 9.000 y pico, ¿no? No sé. ¿Cómo está hoy el IBEX? Yo es que he trabajado desde casa hoy, entonces no he visto No, a ver, No sé, la verdad que pero no. olvidarse es Sí, esto. sí. Olvidarse es esto. Es estar mirando cuánto valen los fundamentos. No, es que cuidado. Es que olvidarse es mirar una vez al año, si acaso, cómo van tus carteras. Es que esto es muy difícil. Vamos, siento No, la sería lo broma, ideal. pero es así. O sea, a mí me gusta preguntaros porque os quedáis aquí, pero no sé, pero decidlos. Es que, a ver, yo creo que una de las claves del value es estar cuanto menos ruido, mejor. A mí el libro de Guy Spear que ha sacado, el de la educación de inversor del valor, cuando él cuenta cómo desde que se fue de Nueva York a Zurich, creo que es ahora donde vive, se aisló del ruido y cómo ahora él siente que invierte mucho mejor porque no tiene el ruido del mercado. Él como cuenta que intenta no mirar las pantallas de Bloomberg, incluso tenerlas apagadas y mirarlas una vez cada 4 meses. Pero eso es muy contraintuitivo. Decirle a la gente que alguien que está en el sector financiero casi quiere tener menos información del día a día porque está más centrado en esa búsqueda de valor a medio plazo no sé cómo lo explicáis vosotros, pero bueno, yo he querido hacerlo así con esta pequeña broma, pero a mí me parece que ese es el fundamento del value, el olvidarse y pensar en lo que vale realmente el activo. Es que debería ser así. Guy Spear en su libro lo explica muy bien y me gusta mucho. Lo he leído, también escuchaba cuando estuvo aquí. Lo explica muy bien. Cuando salió de ese ruido de Wall Street a Suiza para pensar de verdad. Porque al final, si lo pensamos, lo que les interesa a Wall Street y a los brokers es rotación. IPOs, venta de cuando un sector está caliente como ahora Uber o Lyft o lo que sea, pues te lo colocan. Eso es lo que le interesa, ese ruido. Y tú a lo mejor dices, bueno, él lo compra, yo también lo tengo que comprar. Entonces, eso genera mucho estrés y no sirve para nada, no aporta nada. Entonces, la verdad que lo perfecto es si consigues aislarte, aunque reconozco que es difícil. Nosotros estamos todos los días leyendo el Financial Times también por la mañana. Nosotros no tenemos Bloomberg, pero tenemos FactSet y yo veo cada día cómo está la cartera. Pero dentro de esto intentamos un paso atrás, que no te coma el mercado y decir, mira, no. Aunque hoy esa acción, esa compañía, porque acción al final, nosotros somos propietarios de un trocito de una compañía, cae un 10, nosotros sabemos, hemos hecho nuestro trabajo, esto vale mucho más, que posiblemente mañana compramos un poco más. Entonces, cuesta, es muy duro, pero hay que conseguir aislarte y dar un paso atrás de ese mercado, ese ruido no sirve para nada. Y eso me parece muy, muy complicado. Y ahora, por ejemplo, ese ruido en los últimos años, y aquí ya no sé si es ruido solo, lo que nos viene a decir es que los negocios están cambiando muy rápido. Yo cuando empecé a leer de Value Investing, hace 8 o 10 años, una de las primeras frases que se me quedó grabada es esta de: tienes que invertir en compañías que sepas que dentro de 10 años seguirán siendo líderes de su sector. Y bueno, pues se ponían las clásicas ejemplos de compañías industriales, de ascensores, de coches. Y ahora yo digo, ¿hay algún sector en el que ahora sepamos que dentro de 10 años va a seguir igual? Ahora, ese ruido del que se trate a un inversor válido de aislar está muy presente porque ya está presente en lo fundamental, y es en si esos sectores y esos negocios van a seguir ahí. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que sí, que va a haber compañías y sectores que van a seguir siendo como ahora, o cada vez se van acortando más los plazos también para el value? Primero te pongo un ejemplo y luego te respondo a la pregunta. Salió hace poco Lehman, que es el consejero delegado de 3G, el fondo de private equity que compró con Buffett, Heinz, la marca de ketchup, entre otras cosas, diciendo que es la primera vez en su vida que se sentía como un dinosaurio, porque él lo que hacía siempre era comprar negocios que pensaba que iban a existir dentro de 10 y 20 años haciendo exactamente lo mismo, con las mismas dinámicas, y que se ha dado cuenta que esto ya no es así.
Y hablamos de negocios de comida, no hablamos de algo que necesites una invención. O sea, la tecnología está atacando absolutamente todos los negocios y cambiándolos. Entonces, para nosotros como humanos está muy bien que la tecnología evolucione tan rápido, nos facilita las cosas, nos facilita mucho la vida. Tiene también su lado malo y hay que aprender a gestionarlo. Pero a la hora de invertir nos va a dar muchísimos quebraderos de cabeza y va a ser la mayor fuente de errores con diferencia que nos vamos a encontrar los próximos años. Al final, aquí sigo otro inversor que admiramos mucho, que es Tom Gainer de Markel, que dice que los negocios al final se pueden clasificar en 3 tipos. Los que no se están viendo hoy atacados por la tecnología, los que pueden atacar beneficiándose de la tecnología y los que están siendo atacados, que son la mayoría por la tecnología, ¿no? Entonces, en función de eso tenemos que entender cada una de las industrias y también analizarlo bajo ese prisma. Y eso en nuestro caso personal como inversores nos ha llevado en su día a cometer errores por no anticipar bien las disrupciones tecnológicas. Me viene a la cabeza el sector de la televisión, una compañía americana que tuvimos hace años, aprendimos de ello y por el camino no invertimos en Antena 3 ni Mediaset porque no tenemos clara la foto dentro de unos años. Y también nos va a llevar a muchos errores de omisión de compañías que no nos vamos a atrever a invertir por muy baratas que estén, porque no vamos a saber dónde van a estar dentro de unos años. Y nos pasó con American Express también hace 2 o 3 años, cuando cayó tanto en bolsa, estaba per 7, y no nos atrevimos a invertir, porque no somos capaces de ver dónde va a estar esa industria dentro de 5, 6, 7 años. Entonces, la tecnología va a ser un problema para la inversión. 2002 así, Otto, va a ser un problema. Quizás el principal reto del Value en los próximos años, anticipar cómo van los sectores. Sí, ninguna duda. Y yo me veo con ese problema, por ejemplo, tecnológicamente, bueno, llego a encender el ordenador, eso por supuesto, pero honestamente no mucho más. Claro, se utiliza pero no soy no uso redes sociales, por ejemplo. Por eso no me entra en la cabeza que compañías como Facebook pues valen 450.000 millones o Amazon, que ya es una compañía muy seria, llegó casi a valer 1 trillón. Entonces ya te empiezas a preguntar, pues claro, nosotros hemos invertido en Carrefour y Metro. Y te pueden decir, pues, tú estás un poco, tú no te enteraste de la película, porque Amazon al final se come todo. Entonces nosotros realmente creemos que no va a llegar a tanto. Primero hay que ver la valoración de Amazon. Ahí he hecho un pequeño cálculo, eso cotiza ahora mismo a pues digamos, la rentabilidad sobre el negocio es 1,3% ROCE, porque pagas a 12 veces el capital empleado. Digamos, pagas muchísimo para Amazon. Si ahora compras Amazon, la rentabilidad es muy pobre. Entonces, nosotros creemos que en food retail concreto, pues todavía les cuesta. Todavía las tiendas físicas algo valen. Por eso nos hemos atrevido, después de un exhausto análisis en Carrefour, por ejemplo, comprar Carrefour. Y claro, tenemos el monstruo delante de nosotros. Pero creemos que en food retail esa disrupción que vemos en tantos sitios pues no va a ser tan rápido. Lo mismo los coches, que es una locura que un Uber habla de una valoración de 100.000 millones y pierde 3. O la Lyft vale 20. Y luego tienes Renault o Volkswagen que están, yo no digo regalados, pero casi. Entonces, péndulo. Estáis acortando un poco a lo mejor vuestros plazos. Eso que decía yo de hacer una previsión de cómo va a estar la industria de 10 años, a lo mejor ahora os conformáis con 5 o ampliando márgenes de seguridad. ¿Cómo se enfrenta uno a este entorno? Sí, necesariamente acortas los plazos, por lo menos en nuestro caso. Nosotros, compañías, las valoramos o tratamos de visualizar las industrias a 4 o 5 años, porque entendemos que más allá de eso, quitando determinadas excepciones, sobre todo vinculadas a las materias primas, es más complicado ya ser capaces de vislumbrar dónde van a estar. Entonces, tienes que estar muy convencido de que la compañía en la que estás invirtiendo no tiene amenazas, que está en una industria que va a seguir creciendo, que no estás en el lado perdedor de esa industria. Son cada vez más variables cualitativas que se añaden al estudio de las compañías y necesariamente te obligan a cortar, que no quita que luego vayas a seguir invertido en esa compañía muchos años, porque claro, esto es dinámico al final y cada año va avanzando, sigues mirando a 3 años, 4 años cómo crees que va a estar la industria, te vas actualizando y entonces, si nada ha cambiado, si la dinámica es la misma, pues sigue siendo accionista, pero digamos que no
yo personalmente no me atrevo a decir ya ni de Coca-Cola que dentro de 10 años va a seguir haciendo lo mismo. Igual con las tabacaleras, fíjate, un negocio que parecía que nunca iba a cambiar y ahora viene que sí el vaporizador, incluso el cannabis que parece que también Altria compró una compañía hace poco porque ya no saben por dónde vienen las amenazas ni siquiera las del tabaco, es que es complicado. Coca-Cola no lo ves. ya no pongo la mano en el fuego por nada. Pero a ver, esto es muy interesante. Yo no pensaba que la conversación por ahí ya hacia ahí el detalle. Para mí me parece muy interesante porque al final este es la clave, el fundamento de la inversion value es este. Es decir, y preguntarse si ni siquiera soy capaz de anticipar si Coca-Cola, que nos puede parecer el producto más establecido, la marca más dominante en su sector del mundo, va a seguir siendo dominante dentro de 8 o 10 años, o tenemos dudas sobre cómo va a evolucionar, el conjunto de la inversión empieza a ser muy complicada para todos. También en el sentido contrario. A mí me gustaría preguntaros en qué momento, porque eso también puede... un poco trayéndolo al tema de ventajas y desventajas del value. Quizás una desventaja del value, o le achacan los críticos, es que llega tarde, o solo entro, pues esto, es decir, solo busco compañías que sepa que dentro de 10 años van a seguir siendo, van a seguir dominando, y entonces mucha gente puede decir, pues entonces te vas a perder los 20 primeros años de Apple o de Amazon o de Google, te los vas a perder porque me vas a decir siempre que el sector, que no lo conoces, que no dominas, que... Entonces, ¿en qué momento vosotros decís, venga, ya este sector puedo entrar, ya lo conozco, como hizo Warren Buffett cuando compró, bueno, IBM, no sé si le salió muy bien, y Apple y eso? ¿En qué momento decís, esta compañía ya puedo empezar a intuir? ¿Vosotros creéis que es justa esa acusación de que el value llega tarde frente a otro tipo de filosofías? Bueno, claro, puede ser que sí, pero también hay que decir, si hablamos, cuando el término FANG, al final son 6 compañías, no sé cuántos cientos o no sé, miles, no me atrevo a decir, a nivel global sí, hay muchísimos IPOs a lo largo del año en la tecnología. De antemano saber cuál va a ser el ganador, yo creo que es muy arriesgado. Ahora es muy fácil decir, pues, ¿por qué no he comprado Amazon, Google, Apple, cuando lo pasó tan mal, ¿no? Casi quebró en su momento, antes de lanzar los iPhones? Es muy fácil, pero de antemano saber qué tecnología va a ser la ganadora, lo veo muy difícil, para mí imposible. Entonces, lo que nosotros invertimos en compañías que tienen trayectoria. Entonces, claro, ahora sí, el margen de seguridad posiblemente tiene que ser más grande si hay amenazas. Pero luego una cosa es lo que en Alemania, en Austria decimos una cosa: al final no se come tan caliente como se cocina. Las cosas no son como aparentan. Carrefour no va a dejar de existir en los próximos años, ni Volkswagen. Entonces, el mercado muchas veces exagera, y es ahí donde nosotros intentamos tener una opinión contraria, pero siempre vigilando los balances, porque claro, no puedes asumir mucha deuda en estas compañías, y sobre todo, claro, pides más margen de seguridad. Vosotros sois un poco... sois value modernos, es verdad. Bueno. ¿Verdad? La gestión en oro siempre, además es cierto, uno ve la cartera y las empresas en las que invertís y siempre hay alguna sorpresita... más ecléctico. Sorpresita value. Para los muy fan del corpus value, ahí siempre metís alguna sorpresa. Entonces, vosotros, ¿cómo veis ese momento? Primero, esa acusación que yo decía de que el value llega tarde, de que se pierde algunas oportunidades, y luego, ¿en qué momento vosotros decís, venga, pues ya empiezo a ver que este negocio, empiezo a ver que esta compañía dentro de 10, 15, 20 años va a seguir siendo dominante? Yo creo que va por industrias al final, y no es lo mismo el sector tecnológico, que como dice Otto, es imposible anticipar cuál va a ser la compañía que empieza ahora, una startup, dentro de 10 años dónde va a estar. Pues no tiene sentido ni planteárselo. Pero eso no quita que puedas llegar, de hecho nos pasa muchas veces, con las cíclicas solemos llegar antes de tiempo, los inversores value, en vez de después. Nos solemos anticipar porque cuando empieza la industria a estar destruida, cuando la oferta empieza a sufrir, es cuando empiezan
a aparecer oportunidades, porque nosotros funcionamos normalizando los beneficios de las compañías. Entonces las cíclicas, cuando están sufriendo, empezamos a pensar dentro de 5 años esta compañía razonablemente cuánto podría estar ganando. Entonces, si ya te sale la barata, empiezas a comprar, no sabes cuándo va a girarse el ciclo de esa materia prima. Entonces, normalmente empezamos a invertir en ellas y perdemos otro 30, 40 o 50%, aunque luego multiplique por 3 o por 4. Entonces, ese inciso de que a veces no llegamos tarde, sino que nos adelantamos demasiado, ¿no? Y también a veces salimos antes de lo que debiéramos, o casi siempre, ¿no? Y sobre la tecnología que tú vas por ahí, obviamente. ¿En qué momento un sector, una tecnología dices, venga, lo empiezo a mirar, empiezo a entender el negocio? Primero, nosotros no invertimos, entre comillas, en compañías tecnológicas. Invertimos en compañías que se benefician de la tecnología para atacar otros negocios. Entonces, lo que tenemos en cartera son lo que se llama plataformas tecnológicas. Son compañías que no tienen capital empleado, no tienen que hacer grandes inversiones para ganar mucho dinero. Entonces sería un Alphabet, que es dueña de Google, de YouTube, que son productos que tienen más de 1.000 millones de usuarios, sin tener que meterle mucho dinero, ganan muchísimo dinero y tienen monopolios virtuales en todo el mundo, que por eso al final la Unión Europea, pues, en su línea trata de meter mano y sacar tajada, ¿no? Entonces vamos siempre a ir a compañías que son plataformas y consolidadas, compañías con efecto de red muy poderoso, que la competencia no consigue atacarlo de ninguna manera. Y entonces al final nosotros lo que tenemos hoy es Alphabet, es Booking.com, que es otra plataforma que todos conocemos para alquilar habitaciones de hoteles o de viviendas también, que esa parte es menos conocida pero también es muy muy grande. Y tenemos también una compañía sudafricana que se llama Naspers, que es dueña del 31% de Tencent, que es el mal llamado Facebook de China, porque tiene muchísimas más cosas que lo que tiene Facebook, y de hecho Facebook tiende a copiar lo que hace Tencent, pero bueno, tampoco voy a complicar mucho el tema. Pero al final aquí lo que buscamos son compañías consolidadas que tienen un foso, como dice Buffett, enorme, que son muy difíciles de atacar y que todavía cotizan a precios atractivos para invertir, al menos desde nuestro punto de vista. A veces eso no es visible, porque estas compañías están en una fase expansiva de inversiones, pero no va a ir hacia infinito en todas estas inversiones que están haciendo para crecer en infraestructura, para datos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros decimos, llegar a un punto que esta compañía podrá ganar mucho más dinero cuando baje el nivel de inversiones, cuando empiece a incrementar el dinero que gana en el caso de Alphabet. No ganan mucho dinero en YouTube para todo lo que podrían ganar, tampoco en Google Maps, tampoco en la nube que está empezando ahora, si se va a los márgenes de Amazon, por ejemplo, en algún momento. Entonces, todo eso hace que nos parece que están muy, muy baratas. Entonces, esa es nuestra forma de aproximarnos a la tecnología, compañías que se benefician de la tecnología. Correcto. Voy a abrir el turno de palabras al público en los últimos 10 minutos. Mi última pregunta sería, porque no hemos hablado a mí la parte más bonita del value es esa imagen que transmiten, esa idea que transmiten muchos inversores de yo solo me compro, estamos hablando de un fondo, lo que compran son participaciones, pero es como yo solo me compro una participación de una compañía si me la compra, o sea, si fuera una compañía que si pudiera me la compraría entera. No estoy comprando quiero ser propietario de esa compañía, me gusta esa compañía, me gusta lo que hace, me gusta el precio al que está, creo que es un buen negocio comprarla y bueno, compro una participación porque soy un fondo, pero si en un momento dado, eso, si estuviera a mi alcance, compraría, paso a ser socio, paso a ser propietario. Entonces, en ese sentido, para mí esa es la esencia del value, es eso, comprar negocios que me gustan al precio al que están. Me gustaría un poco que reflexionarais sobre esto, que comentaseis si esa es vuestra aproximación también y por qué en ese sentido os gustan tanto normalmente a las gestoras value las compañías familiares en las que esa participación de socio, de copropietario de la compañía se ve aún más palpable, con alguien que va durante un largo periodo de tiempo va acompañando esa compañía. Sí, la verdad que lo más importante es, antes de entrar en una compañía, que tienes que entender el modelo de negocio, saber cómo ganas tu dinero. Entonces, claro, a partir de ahí puedes decir, pues me quedaría en la compañía. Pero claro, lo primero es realmente entender la compañía. Y también, como dice Javier, cada uno tiene sus ¿cómo se dice? No ventajas competitivas, lo que puede entender, a lo que no puede entender. Sí, ámbito de competencia. Ámbito de competencia, sí. Círculo de competencia. Entonces, de las compañías que tenemos en cartera, pues creemos que tenemos círculos de competencia y estas nos gustan porque entendemos cómo ganan dinero, creemos que tienen balances robustos y si encima
son compañías donde la familia tiene una participación importante, pues mejor, porque al final tienes la alineación de intereses. Si te miras los últimos 15 años, ¿qué sector lo ha hecho peor en Europa? Han sido los bancos. En los últimos 15 años los bancos han caído un 60%. No hay muchos bancos donde los ejecutivos tienen muchas acciones. Cobran su bonus, cobran su buen sueldo, pero no están invertidos en su propia acción. Entonces esto ya le dice todo. Entonces nosotros, cuando encontramos compañías donde la familia realmente se lo juega, nos sentimos cómodos. Entonces esta es la alineación de intereses. Correcto. A vosotros también os gusta, yo creo, ser propietarios de una empresa, ¿verdad? Sí, es lo que ha explicado al final Otto. Inviertes en compañías como si te las fueras a quedar y fueras de la mano de los empresarios que la gestionan y te casarás con ellos. Entonces es importante ir de la mano de gente que se juega los cuartos contigo y no hay mejor manera de alinearte, ¿no? Si nos salimos un poco de esto, el problema de la política, por ejemplo, es que los políticos no se juegan el pellejo con las decisiones que toman. Pues eso se aplica a todas las facetas de la vida y a la bolsa también. Pues es importante ir de la mano de empresarios que se jueguen su dinero. Sí. Bueno, no sé si hay preguntas. Yo diría que a mí además me gusta este enfoque también, por ejemplo, para gente joven. Yo cuando nació mi hijo y dije, bueno, seguro que hago muchas cosas mal como padre, pero voy a intentar una cosa bien, que es ahorrar poquito a poco y tener un fondito, ir añadiendo año a año, y se lo confié a Javier, entonces en Metagestión, luego en Oros, y... A ver, mi hijo tiene 7 años, no me pongo ahora a hablarle de Value Investing. Pero yo siempre lo he pensado que a mí una de las cosas que me parecen más cercanas, ¿no? Pero por ejemplo, a mi ahijada que hizo el año, pues más mayor, ya tiene 11 años, hizo la comunión y de regalo de comunión pues le abrí una posición también con Javier Noros. Y lo hice en parte y tuve una charla luego con ella, con sus hermanas que son más mayores, y lo que no me puse a hablarles de ratios o les empecé a decir, sois propietarias de estas compañías, sois propietarias. Y decían, ¿cómo? Sí, que tenéis una pequeña parte, y explicarles, ¿y por qué somos propietarias? Y decirles, no, pues porque esta compañía, ves que es sólida, ves que te gusta el producto, ves que esto es una manera muchas veces es complicado enseñarle a un chico joven a ahorrar, a comprometerse al futuro. Pues fíjate, diciéndole, mira, eres pequeño propietario de esta compañía y lo eres por esto, porque esta compañía está bien, porque tiene un producto que sabes que va a funcionar, que te gustan sus tiendas. Es una forma de que entiendan muy bien qué es lo que están haciendo, qué es lo que está haciendo su dinero y por qué su dinero va creciendo. Pues porque esa compañía va teniendo cada vez más clientes. ¿Quién quiere preguntar por aquí? Lo repito ya el micrófono, perfecto. Bueno, justamente es, lo que acabas de comentar es lo que quería resaltar, que es el tema de la educación. Por un lado se ha mencionado que es importante iniciativas como esta donde se eduque a la gente, pero yo quería saber qué opinan ustedes de lo que es la relación entre el asesor y gestor, ya sea independiente o bancario, en la labor de gestionar las expectativas y de tener la asertividad suficiente como para decirle a un cliente, mira, bajo la bolsa y esto es contraintuitivo, pero esto es una buena oportunidad para irse de rebajas y comprar todavía más. A mi modo de ver, creo que falta esa labor, digamos, didáctica y de gestión de expectativas o incluso de empoderamiento por parte del gestor-asesor, de poner, dar un puñetazo en la mesa y decir, no, estas cosas son así, funcionan así, y educar al cliente en consecuencia. Sí, nos preguntan desde el público por la relación entre el gestor, asesor y el cliente, como esas dificultades que tienen los gestores y los asesores, bueno, dificultades, o que directamente no hacen una cierta labor de educación, de decirle al cliente los peligros que tiene la inversión, las posibilidades que hay, la volatilidad, y bueno, cómo se gestiona esa relación. No sé si estáis de acuerdo en que existe ahí un problema y en que en buena parte del sector financiero es cierto que esa labor educativa no se da. En nuestro caso sí que hacemos el esfuerzo de tratar de explicar y ser muy transparentes con nuestros clientes de todo lo que hacemos y que pueden esperar de nosotros, y siempre decimos lo mismo: si entienden lo que hacemos y por qué lo hacemos, es más fácil que aguanten con nosotros cuando vengan las cosas mal dadas, ¿no? Entonces, en las cartas sí que somos muy detallados, si alguno las ha leído son muy extensas, explicamos nuestros errores de inversión, por qué los cometemos, explicamos los potenciales que tienen los fondos, cada trimestre los actualizamos, entonces qué rentabilidad teórica se puede esperar, cuándo es buen momento o no para invertir. En los últimos años está siendo bueno, pues es lo que tenemos que contar para que se inviertan. Entonces, bueno,
Yo creo que esa labor sí que, por lo menos por nuestra parte, y estoy convencido que ellos también, porque leo sus cartas, también lo hacemos. Al final la gestión independiente se basa mucho en esa relación con el cliente y el que entienda lo que hacemos, entonces es necesario. Más que el gestor final del fondo es más bien el gestor de patrimonios, es decir, el que toma las decisiones de invertir en vuestros fondos o en una cartera de fondos en los cuales está una posición en los puestos. Me refiero más bien a ese gestor patrimonial más que al del fondo final. Sí, nos preguntan por también esta figura del gestor de patrimonios y cómo engancha con vosotros, con este tipo de fondos. Esto ya puede ser un poco más difícil, controlar luego. Lo que nosotros intentamos desde dentro, desde Magallanes, realmente máxima transparencia, como dice Javier, vía cartas a los inversores, nuestro día de inversores. Hablamos con total transparencia y intentamos realmente evitar que pasen estas cosas, que hay una caída del mercado y la gente se salen. Si luego a lo mejor alguien ha comprado el fondo a través de un asesor que a lo mejor no ha hecho bien su labor, yo no sé, que sea más difícil de controlar. Nosotros vía cartas y desde nuestra posición Magallanes intentamos pues que no pase esto, que la gente no vendan, por favor, cuando el mercado cae. Que no pase lo que pasó a Peter Lynch, que era un gestor muy exitoso, ha tenido una rentabilidad anual del 30%, pero el cliente medio ha ganado un 7% en 13 años. Es brutal, porque la gente vende cuando cae y compra cuando sube. Entonces, sí. En ese sentido, cuidado, siempre nos fijamos cuando criticamos, y bueno, yo lo he hecho, y en el programa de radio que tenemos ahora, voy a hacer un poco de publicidad, en el radio llevamos unas semanas con Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de educación financiera, que yo participo todos los días y que recomiendo vivamente, pero vamos, Value School forma parte del proyecto original. No, yo creo que está bien, que estamos llevando a gente muy buena para que nos asesore. Y yo decía el otro día que cuidado, porque nos metemos mucho en el sector financiero, pero cuidado con los clientes también. Ahora ya voy más un poco al cliente pequeño, no tanto al del gestor de patrimonios, pero yo me he comprado una casa hace poco y en uno de los días que estaba en el banco haciendo los trámites de la hipoteca, no sé qué, yo pues, bueno, el director de la oficina, el responsable de relación con los clientes sabe que yo me dedico más o menos a esto y hablamos de los mercados, de la situación, de cómo están las bolsas, etcétera. Y uno de los días que yo fui, el hombre estaba que se le saltaban las lágrimas, pues justo la persona con la que yo tengo relación es el que se dedica a hacer la parte de comercialización de fondos, en eso. Y le digo, pero bueno, ¿qué te pasa? Me dice, no, es que debía haber tenido 3 o 4 llamadas. Sobre todo la última debía haber sido alguien que se había tirado media hora acordándose de su madre, su padre, toda su familia. Y digo, pero no, y fíjate que yo siempre que hablo posiciones les digo que la bolsa que tiene idas y venidas. Pero claro, estamos hablando de estos meses. Yo me compré la casa a finales de octubre, pues imaginaos lo que ha sido en eso. De octubre, noviembre, diciembre, que ha sido cuando yo he ido al banco a gestionar mi hipoteca, imaginaos cómo ha sido en la bolsa. Entonces, claro, al final ese gestor, ¿cuál es su incentivo? Ya no solo desde el punto de vista del bonus, del sueldo que le paga el banco, es que al siguiente cliente que llegue le va a decir, mira, cómprate este fondito de renta fija y por lo menos déjame tranquilo. O sea, sé que dentro de 2 meses no me vas a llamar insultándome porque te ha caído la bolsa el 10%. Entonces ahí hay un punto que yo critico mucho al sector financiero, pero desde el otro lado también hacemos muchas veces, el cliente no sé yo si es capaz de interiorizar eso. ¿Hay alguna pregunta más? Una consulta, ¿cómo hacer para que la información que se tiene no llegue a jugar en contra en el espacio temporal en el que se está tomando la decisión? El ejemplo es la información que llegan a tener, el ejemplo que decía de que aquí en España se utilizan más las tiendas y todavía les gusta más como ver en presencial ahora hacer una transacción comercial. Pero en Estados Unidos ya muchos centros comerciales y locales se fueron a la quiebra porque la gente prefiere hacer las compras por medio de internet. Yo soy de Guatemala y la tendencia a la compra por internet se ha elevado considerablemente versus la compra en las tiendas locales. Hablamos el mismo idioma, el castellano, pero los lenguajes pueden ser variables y ya van a haber ciertas características y ciertos detalles que van a hacer que esa información espacio-temporal pueda llegar a jugar en contra a la hora de la decisión del value investment. Sí, nos preguntan, pues
cómo gestionan ellos lo que hemos hablado a lo largo de la charla, este tiempo, intuir cómo va a ir la industria, y nos ponen como ejemplo, que es un ejemplo muy bueno, el ejemplo del comercio al por menor, que con una disrupción enorme en los últimos años, pero una disrupción que, como comenta el asistente, ha sido muy diferente en algunos países. En algunos países Amazon ha arrasado con todo en algunos sectores, y en otros esos sectores han resistido muy bien. En algunos está muy, muy presente, en otros no tanto. ¿Cómo manejáis eso? Porque es cierto que ya no es solo cuestión de cómo va a ir el sector, sino de cómo va a ir el sector casi en cada país, en cada región. Aquí creo que hay dos temas. Desgraciadamente se me ha olvidado el número. Hace poco he leído la densidad, el número de centros comerciales en Estados Unidos es infinitamente mayor que en Europa. Digamos que no me sorprenda que debido al auge al comercio electrónico, digamos, el e-commerce, algunos centros comerciales que están no en una ubicación buena, pues sufren. Yo creo que es un primer tema, que en América hay una limpieza tremenda, que a lo mejor en Europa no va a ser tan drástica porque no hay tantos centros comerciales. Entonces, claro, luego a la hora de tomar la decisión de invertir, tipo Inditex, sí miramos bastante bien cómo le afecta el comercio electrónico. Y en caso de Inditex, pues la verdad que ya el 10% de sus ventas van a través de online, y es una de las pocas compañías en el mundo que no diluyen los márgenes, digamos. Entonces, sí, lo tenemos presente. Justo creo es lo que más... Bueno, lo que más nos preocupa todo, pero uno de los temas que más nos preocupan, cómo afecta el online a nuestras compañías. Caso de Inditex es, yo diría, casi positivo. Mi pregunta más orientada a la tendencia de la tecnología era más a las variables de las decisiones humanas en cada una de las regiones distintas que hay. El ejemplo que de la plataforma, no se me quedó la plataforma que usaban en China, que tiene más variables que la de Facebook, puede ser que el gestor, a la hora de estar haciendo una inversión, considerando el espectro de conocimiento que él tiene en la región en la que vive. Pero 9.000 kilómetros, 10.000 kilómetros puede ser totalmente distinto, y la densidad demográfica, las decisiones que se lleguen a tomar ahí pueden llegar a contrarrestar, igualar o superar las decisiones que se están tomando en cierta región, al punto de que van a hacer que fluctúe el valor de esa. ¿Cómo toman esa información? ¿Cómo esa información se está tomando la gestión a las decisiones que se están tomando? Ya hoy por hoy somos un mundo tan globalizado que afecta todo. Una decisión que se tome en Argentina va a afectar a mí. Sí, pero en principio nosotros no invertimos en tecnología, diría. Nosotros tenemos Nokia, que el tema aquí es por la inversión en las redes de 5G. Y segundo, nosotros invertimos en Europa. Eso es nuestro enfoque de nuestras inversiones. Entonces, la verdad, honestamente, no puedo responder a esa pregunta, ¿qué es lo que piensa el de Google en Estados Unidos o el de Tencent en China? Eso me supera, honestamente, no puedo entrar en ese tema. Lo siento. Al final, el tema de Tencent o una compañía que no esté en España, es que analizamos todas las compañías de la misma manera. El hecho de que estemos aquí en España no quiere decir que las analicemos bajo el prisma de lo que pasa en España. De hecho, lo que hace Tencent no lo hace nadie más en todo el mundo, porque no existe toda la penetración en medios de pago, por ejemplo, electrónicos a través del móvil, pago físico con móvil, que hay en China. No existe en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo analizamos el caso de Tencent? Que lo explicamos aquí además en Value School, expliqué cómo se valora la compañía, cómo la valoramos nosotros. Al final ellos tienen varias divisiones, por ejemplo de videojuegos, son la plataforma líder del mundo en distribución de videojuegos. Pues tiene los datos de la industria, tiene los datos oficiales de China, qué cuota de mercado tiene, qué puede esperar el crecimiento. Tiene una división de vídeo que sería el Netflix de China. Hay 3 Netflix en China, tienes los datos de cada una de las 3 compañías, cómo van ganando suscriptores, es decir, vas mirando negocio por negocio las variables que le afectan a ese negocio, independientemente de dónde estás. Yo creo que lo que comentas tiene más sentido el cómo hacemos para no caer en la trampa del sesgo de confirmación, de pensar que la información que nos llega la estamos filtrando bien
y no estamos quedando solo en lo que nos confirma nuestra tesis de inversión, que es uno de los mayores riesgos que podemos cometer como inversores. Ahí el proceso de inversión es lo que tiene que ser suficientemente sólido para ver las cosas buenas y las cosas malas que nos van llegando a nivel de información y no hacernos la trampa al solitario un poco, ¿no? Vale, pues yo creo que ya está. Luis, ¿nos queda tiempo para la última? Ya estamos, pues ya estamos, lo siento, porque ya llega el siguiente panel. Pues muchísimas gracias a los dos, a Javier y a Otto. Me dicen que no puede ser. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.